Cordial saludo, tutora. El día de hoy vamos a hablar sobre los cuadros comparativos sobre teorías de aprendizaje. Los nombres de los estudiantes del grupo son Lady Caterine Tello Borges, Silvia Marlene Ropero Neira y quien les habla, Nicole Dayana Blanco Pinzón. El número del grupo es 401-302A 1141. Teoría conductista. Autores representativos: Ivan Pavlov, Bruce Frederick Skinner, Edward Leigh Turner. Concepción del aprendizaje. Las ideas de la teoría conductista en el aprendizaje es que se basan primero en que el profesor enseñe, luego aprenden del contenido y por último, lo más importante, el alumno aprenda. Proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje en la teoría conductista es que se centra en las conductas abiertas, ya que por medio de ellas observan detenidamente las medidas. Rol del profesor. El docente es quien diseña los objetivos de aprendizaje, así como ejercicios y actividades para que sus estudiantes agilicen la memoria. Rol del estudiante. El estudiante es un sujeto pasivo, ya que selecciona y transforma la información, construye hipótesis y toma decisiones. Interacciones estudiante y profesor. El docente es el que juega el papel activo, ya que su función es tener activos a los estudiantes para aprender y así poder darles instrucciones, ya sea de tareas o de temas de estudio. Para los conductistas es lograr que el estudiante dé la respuesta deseada cuando se le presenta un estímulo. Proceso de transferencia o mediación. En las teorías conductistas del aprendizaje, la transferencia es un resultado de la generalización. Los conductistas definen el aprendizaje como la adquisición de nuevos conocimientos, ya que en un futuro nuestros estudiantes se basaron en ellos. Análisis de caso 2. Caso 2. Teoría conductista. Se basa en enseñar a los estudiantes de una forma pasiva, donde se adaptan al sistema de enseñanza clásico. En este caso, el aprendizaje es medible y observable. Se dan estímulos a los estudiantes para hacerlos activos en el aprendizaje. Por ello, las caritas felices. Se centran en el estudio de la conducta observable para controlar y predecirla. Su objetivo es conseguir una conducta determinada. Ivan Pavlov. Características. El conocimiento es pasivo, se basa en estímulos de respuesta, Teoría constructivista. En esta teoría, la concepción del aprendizaje son los estudiantes adquieren conocimientos del currículo básico a través de la pedagogía. Mantiene su propio conocimiento instructivo y deductivo a partir de la interacción con el mundo, a través de la vida cotidiana. En el proceso de aprendizaje, podemos ver que el estudiante selecciona y transforma la información buscando la verdad de cada hipótesis. El rol del profesor. El maestro aparece como facilitador que actúa mediando entre el estudiante y su propio proceso de aprendizaje. El rol del estudiante. El estudiante debe ser el protagonista de su aprendizaje. La autonomía y la investigación son importantes en esta teoría. Las interacciones del estudiante y profesor. El maestro se encarga de estimular la creatividad del estudiante y le da libertad de ser autónomo. Se basa en el buen comportamiento que los profesores observan,
miden y evalúan. El objetivo de la enseñanza conductista es capacitar a los estudiantes para que cumple con las expectativas después de la estimulación. El proceso de transformación o mediación. La migración ocurre cuando los estudiantes son dirigidos a interactuar directamente con la realidad y los medios. Promueven los medios con una herramienta para aprender a través de conocimientos más avanzados. Para la transferencia se da cuando el estudiante implementa sus conocimientos para solucionar una problemática. Seguido de esto, vamos a exponer el caso 3. Teoría constructivista, el caso 3. En este caso, el docente pone en juego la memoria de los estudiantes para estimularla, recordando lo visto en otras áreas del conocimiento para la realización de la actividad propuesta por el docente. Los estudiantes que aplican el método diseñado logran un aprendizaje didáctico e interactivo a través de actividades basadas en experiencias que favorezcan la construcción del aprendizaje. Las características de este caso son: recopilación de información, transformar y crear hipótesis, capacidad de análisis y autonomía, adquirir experiencia por medio de la teoría y práctica. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Silvia Ropero y voy a exponer la teoría del conductivismo. Esta teoría se basa en procesos mediante el cual el alumno adquiere sus conocimientos, ¿sí? Se encarga del proceso de aprendizaje del lenguaje, de la percepción, de la memoria, del razonamiento y de la solución de problemas. Los principales autores son Jean Piaget, y él se encargaba o el desarrollo de su teoría se basó en el desarrollo intelectual por etapas. Brunner aplicó el aprendizaje por el descubrimiento. Ausubel, el aprendizaje significativo. Y Gardner, el aprendizaje por niveles. Esos 4 fueron los más representativos en la teoría cognitivista. En la concepción del aprendizaje, el alumno es activo, interactúa con su medio y tiene una relación medio donde está, donde vive, donde el entorno donde está, para adquirir un buen aprendizaje. ¿Cómo es el proceso de aprendizaje? La adquisición de conocimientos en la teoría cognitivista se basa en procesos de categorización, en reagrupación, objetos, buscar sucesos y que se encargan de que el aprendizaje sea más significativo, que sea más duradero, que perdure. Entonces ellos interactúan mucho con lo que tienen y se basa en eso la adquisición del aprendizaje. El rol del profesor. El profesor se convierte en un protagonista importante en esta teoría porque él se encarga de orientar a los alumnos, a los estudiantes, para que ellos puedan desarrollar sus procesos académicos y que puedan implementar, digamos, que las capacidades que ellos tengan las puedan orientar de la mejor manera para dar solución a algo, para buscar y que el aprendizaje sea muy excelente, digamos, con las cosas. El estudiante es un miembro activo en el proceso. Se indaga, es observador y digamos, es practicante de lo que hace, su teoría y practica.
Entonces, para que él pueda superar las dificultades y pueda todo de la parte del desarrollo académico. La interacción del estudiante y el profesor es activa, es muy activa porque el profesor siempre está orientando al alumno y el alumno está retroalimentando sus conocimientos con el profesor en garantizar una enseñanza adecuada. El proceso de transferencia, bueno, un estudiante que estudie con la teoría cognitivista está en capacidad de transferir sus conocimientos a la hora de ejercer su profesión o su arte, porque sabe expresarlo y aplicar sus conocimientos en X área, digamos, pues si él ha practicado y si tiene la teoría, la parte de la teoría y también la práctica, para él se le facilita mucho la transferencia del aprendizaje que adquirió en todo el proceso académico que haya tenido. Continuamos con el proceso, entonces el otro paso de la tarea era el análisis de los casos. En mi caso, pues voy a poner el caso 1 que se dedica, con el aporte de mis compañeras y con las reuniones que tuvimos y con la discusión que teníamos académicamente, dijimos que era la teoría cognitivista. Era donde pues el estudiante interactúa con su medio, se pregunta, se indaga y para llegar a solucionar las tareas que tenga en el momento. Se puede evidenciar que este caso se aplica a la teoría cognitivista donde se aprende por medio de la experiencia, lo que digo. Entonces ellos al coger sus guías, a interactuar entre todos, se ayudan a retroalimentar sus conocimientos, a explorarlos, a observar qué les puede servir para ayudarse, y eso nos da que es de la teoría cognitivista, porque ellos interpretan y almacenan la información para poder darle solución a la hipótesis del momento. Eso es todo. Entonces en mi caso fue el 1, teoría cognitivista. Muchas gracias.